Bienvenidos amigos de YouTube a este video tutorial en nuestro curso de Publicidad y Artes Gráficas. Hoy veremos la elaboración de un troquel o suaje, como se conoce en algunas partes del mundo, justamente para el sector de las artes gráficas y la publicidad en general. Para eso vamos a elaborar hoy una caja. Recuerden que en el mundo de las artes gráficas y de la publicidad en general, la tendencia es hacer empaques, ya que es un producto que nunca se termina, o sea que es una excelente oportunidad de trabajo. Para eso vamos a utilizar un juego de dados, una caladora manual, una semiautomática o de mesa y también un taladro. Podemos iniciar nuestra elaboración de troquel a partir de un positivo, que es un sustrato en el cual está impresa la figura que queremos hacer. Pero para que nuestro curso sea un poco más didáctico y sobre todo se note más el aprendizaje y los conceptos, vamos a diseñar nuestra caja sobre esta madera ya previamente cortada, utilizando lápiz, utilizando escuadra, una regla, es decir, todos los utensilios básicos para hacer cualquier tipo de dibujo. Solamente necesitamos tener las medidas de la caja, los cierres, y empezamos a tomar las medidas sobre la madera y a diseñarlo. En este caso les recuerdo, hemos colocado un papel, una cartulina encima de nuestra madera y aquí ya tenemos nuestra caja ya totalmente diseñada y trazada. A esta parte le vamos a llamar un trazo de troquel, que en este caso, les repito, lo hemos hecho de forma manual para que podamos entender mejor el proceso. Luego vamos a la parte de la perforación, la cual la debemos hacer con una broca. El tamaño de la broca puede variar dependiendo del tamaño de la figura. En este caso podemos utilizar una broca de 4, 5, 7 milímetros porque esta perforación es vital. A esta parte le vamos a llamar calado, es decir, estamos ya en la caladora cortando cada una de las figuras que debemos sacar y luego volver a colocar, ya teniendo nuestras grafas o nuestras cuchillas y perforadoras previamente cortadas. Notarán ustedes que para un troquel debemos tener a la mano una cuchilla, como la estamos viendo en este momento. Notarán ustedes el filo en la parte de arriba, pero también podemos utilizar las grafas para hacer los dobleces y en algunas ocasiones utilizamos perforadoras. Estos detalles los vamos a ver más adelante en el curso. Aquí les estoy mostrando ya lo que es una cuchilla. Notarán que la parte blanca es el filo. Esta máquina la conocemos como una guillotina manual. Nos permite realizar ajustes en el corte de las piezas que vamos a ir colocando en el contorno de las figuras que hemos sacado ya de la madera calada. Es de vital importancia porque es lo que nos ayuda a dar la precisión. Posteriormente empezamos a organizar nuestras figuras ya cortadas. Notarán cómo estamos bordeando ya la parte de la figura de madera y aquí vemos cómo le damos la forma circular a cada una de las piezas. Este orificio que vemos es de vital importancia porque nos va a ayudar no solamente a sostener el troquel, sino también a darle cierta flexibilidad. Es de vital importancia y lo hacemos con esta máquina que estamos viendo. Y aquí vemos algunos dados, es un nombre que le damos aquí en Latinoamérica a estas piezas, que son las que nos ayudan a dar la forma, algunas veces más pequeña o grande, de cada una de las cuchillas o perforadoras. Y ustedes ven aquí también las brocas y algunos utensilios que utilizamos para que podamos desarrollar el troquel. Aquí ya estamos colocando las piezas terminadas. Nos ayudamos de este martillo que utilizamos muy delicadamente para no dañar el filo de las cuchillas, y aquí ya podemos observar cómo la cuchilla está montada. Esta pieza la hemos arreglado porque nos quedó un poco grande, pero ya la ajustamos. Más adelante veremos cómo en otra parte del curso, y también veremos algunos trucos para que nuestro troquel quede funcionando perfecto. Aquí ya estamos haciendo una prueba, cortando con el troquel de forma manual la figura de la caja para ver si realmente nos funciona. Aquí podemos ver cómo están las grafas y por supuesto el corte, que nos quedó perfecto porque las cuchillas son nuevas y están en perfectas condiciones. Y vamos ahora a ver cómo la armamos y que sea realmente funcional. Es una muy buena alternativa de negocio hacer empaques. Así que en el mundo de las artes gráficas, si usted es diseñador, si usted trabaja en publicidad,
Es de vital importancia que conozca estos pequeños detalles, los descuentos, las dimensiones, los cuerpos. No se puede trabajar en artes gráficas sin tener estos conceptos bien claros. Recuerden que pueden visitar mi página www.magentaradio.com y mi canal wlopezmurcia@gmail.com. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad en otro video tutorial de nuestro curso de publicidad y artes gráficas. Chao, chao.